Creo que ella lloró en mi entierro. No es que quiera dármelas de listo, pero estoy casi seguro de ello. A veces hasta consigo imaginarme cómo le hablaba de mí, de mi muerte, a alguien cercano a ella. De cómo me bajaron a la tumba tan menudo y desamparado como una tableta de chocolate rancio. De cómo en realidad nunca llegamos a hacerlo del todo. Y después de eso, él se la coge brindándole un revolcón que es todo consuelo. Este es el párrafo introductorio del cuento Pizzería Kamikaze del libro de Edgar Queret con el mismo nombre, Pizzería Kamikaze. Vamos a hablar de este libro el día de hoy y sobre todo vamos a hablar de Edgar Queret y su estilo, de Edgar Queret y su humor, de Edgar Queret y su marco histórico, y de Edgar Queret y su obra, un escritor que comenzó a escribir en 1992 y desde entonces lo han traducido a muchos idiomas. Además, algunos de sus cuentos se han convertido en cortometrajes y también ha ganado premios importantes como el Book Publishers Association, y como director de cine ganó el premio de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes. Ha trabajado con varias editoriales. Yo en lo personal les recomiendo Sexto Piso, que es la edición que yo tengo de Pizzería Kamikaze, del libro que vamos a ver el día de hoy, y principalmente del cuento. Vamos a hablar un poco de cómo está estructurado el cuento, un cuento de 26 capítulos que se compone por pequeñas historias que van generando vamos a llamarlo, es un cuento de viaje a un sitio sin fin, que es la Pizzería Kamikaze. Buenas noches, esto es La Cueva de los Cuentos. Y como siempre, como todos los que la cagué, cabrón, ¿o por qué me están haciendo esa pinche Los cara? cuentos de la cueva, güey. Joder, Ya déjalo así. es que es viernes. Ustedes, los cuentos de la cueva. Lo bueno de este programa es que se ve totalmente que está grabado y es orgánico. Si la cagamos, la dejamos como está. Los cuentos de la cueva. Y como todas las noches o días o tardes o la hora que los escuchen, están conmigo mis compañeros de siempre, los tertulianos, directamente desde Coyoacán, en la Ciudad de México, mi querido doctor Moisés Casarrués. Y luego desde Vallarta, mi querido amigo que, por cierto, aquí tengo su libro. Estoy enseñándolo a los que nos están viendo en la televisión, en el canal 236 de Cablevisión, Roberto Castellanos Omaña, el Club de la Reencarnación. Mi querido amigo, el Robes. Y en las entrañas de la cueva, con el mismo marco de todos los días, Con mi libro. también con su libro de Robes, Quique Enrique Vela, que por cierto me acaba de traer un mezcal del cual me he tomado unas copas que está tremendamente. La banda de aquí alucina con ese pinche mezcal, cabrón. Me piden, tenemos que hacer negocio, güey, por cierto, ya hablaremos Vamos a de hacer eso. negocio y le ponemos el mezcal de la cueva. Exacto. Le llenamos Exacto, botellas con otro mezcal. Exacto. Mezcal de Chilapa Guerrero, la montaña guerrerense, el mejor mezcal del mundo. Sí, la verdad Hay es que que decir sí. que es de Chilapa, porque Sí, es importante. Para todas las personas que no conocen este sitio, estamos hablando de un lugar que está muy cerca de Acapulco, por decirlo algo, para situarnos geográficamente a los europeos. Bueno, el motivo del programa de hoy es Edgar Queret y su Pizzería Kamikaze. Como les decía al principio, un cuento que es más que cuento, un relato que está compuesto por pequeñas historias que son un viaje de un personaje que decide, por alguna extraña razón, o bueno, entenderemos por muchas razones, aventarse un viaje al otro lado de la cancha, a un lugar donde dicen que la carretera no tiene fin. Es un viaje sin fin. ¿Pudieron leer el cuento, chavales? Cuéntenme algo, por favor. ¿No lo leyeron o qué pedo? Claro que sí. Claro que sí. Es un cuento bastante interesante porque
por supuesto, es un cuento fantástico en donde los personajes son todos personajes que se suicidaron en esta vida, pero que están condenados a continuar la vida en algún otro lugar del metaverso, ¿no? Y no deja de ser interesante la propuesta porque de alguna manera todos los que están ahí es porque decidieron poner fin a su vida y de alguna manera u otra tienen que continuarla en una realidad paralela en donde siguen buscándose sin encontrarse y donde de alguna manera prolongan todo lo que de absurdo tiene la vida real, ¿no? Y todo lo que de búsqueda tiene el tiempo y todo lo que de sucesos aparentemente reales pueden ocurrir en una realidad que está en otro lugar, no sabemos dónde. El otro día estaba yo tratando, a propósito de este libro, de ver qué pasa con la religión judía en cuanto al suicidio. Resulta que para los que son católicos, pues sabemos que el suicidio es un pecado, pero resulta que también para la tradición judía, digamos que no es religiosamente correcto el suicidio. Entonces, no deja de ser interesante este planteamiento que hace Keren a propósito de que sean suicidas los personajes del libro y de que propiamente la trama del cuento ocurre en una realidad paralela después. Por lo tanto, fantástico. El mismo Keren dice que la gran maravilla que tiene la literatura de ficción es que no importa si es fantástico o realista el relato, lo que importa es que sea auténtico. Y en ese sentido, creo que logra bastante el cometido porque finalmente, aunque es una historia que ocurre en otra vida, te hace reflexionar sobre esta vida. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Edgar Keret es un escritor israelí, estudia en la Universidad de Tel Aviv y después hace un programa que es muy, muy conocido dentro de la gente que le gusta escribir, que es el International Writing Program de Iowa, que da muchos frutos para escritores no locales en Estados Unidos y que sobre todo tiene muchos estudiantes internacionales. Entonces Edgar Keret toma y se educa en la Universidad de Tel Aviv y también tiene esta parte de tener toda la técnica para relatar, y él escoge cuentos breves para contarnos sus historias que van combinadas con fantasía, con surrealismo, pero que toma temas locales, ¿no? Él menciona que cuando estaba haciendo el servicio militar sentía que estaba despersonalizado porque todos eran iguales en ese sentido, y su manera de personalizarse era escribiendo estos relatos, escribiendo cuentos, se los pasaba a los demás y podía él manifestarse como persona individual y lo que él podía proyectar. Me gusta mucho de Edgar con T, Edgar Keret, la manera en la que escribe, que es un lenguaje cotidiano, un lenguaje muy local, no por otra cosa, tiene muchos seguidores adolescentes en Israel y en otras partes del mundo, se ha traducido a muchísimos países, a muchos idiomas, y la frescura con la que él aborda temas que al parecer pudieran ser fantasiosos, pero que habla sobre temas que son universales, ¿no? Como el amor, la pérdida, el deseo, el miedo, la muerte, la soledad, la conexión humana. Entonces ahorita, conforme vayamos platicando sobre él, vamos a ir hablando de cómo sus personajes, si bien están situados en una posición geográfica muy clara, pues él tiene un punto de vista y él se ha ido transformando. Él nació en 67, ahorita tiene 57 años, pero le ha tocado vivir en Israel todas estas guerras que desgraciadamente están dando ya. A ver, y yo nada más comentar que lo que vamos a platicar ahorita es un autor que
que tiene un estilo muy definido. Para mí es un estilo cínico, podríamos decirlo. O sea, lo primero que me llama a mí la atención de Keller es ese estilo que tiene. Y sí, no sé cómo decirlo bien, pero para mí es como un poco un cinismo, ¿no? Tomarse la vida en serio, pero sin tomártela tan en serio, ¿no? Y yo creo que eso se ve en su obra. Y creo que un poco lo que decía Roberto ahorita, en la búsqueda de un estilo, él elige escribir cuentos. Sus relatos son breves. Yo creo que es parte de su popularidad, porque siempre es más cómodo, no sé si cómodo o más sencillo acercarse a la literatura por relatos cortos, pues, ¿no? Y básicamente su obra está compuesta por cuentos, pero no todos los cuentos son iguales. O sea, tiene unos cuentos que son un párrafo, unos que son un par de páginas, otros que son más amplios. Incluso de Pizzería Kamikaze está dividido en 20 y tantos capítulos, si no me acuerdo mal, ¿no? 26. Con una estructura que a mí me fascina, porque aparte de cada capítulo lo empieza con una descripción de lo que vas a encontrar en el capítulo, que luego no coincide con lo que encuentras, ¿no? O sea, hace como un par de lecturas, pues. O sea, son dos lecturas paralelas, ¿no? Donde pasa tal cosa y sucede y termina haciendo esto, y te cuenta una cosa que a veces es lo mismo y a veces no. Que es un recurso literario muy eficaz, ¿no? Para llamar la atención y para resaltar las cosas que te interesa darles más importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicábamos fuera del aire con Oscar que los títulos, también es un maestro poniendo títulos, ¿no? Porque la Pizzería Kamikaze, uno podría pensar que trata de un asunto una pizzería, lo que sucede en un lugar donde se vende comida rápida, todo eso que puede dar lugar a buenas historias, ¿no? Pero no, la Pizzería Kamikaze nada más es el lugar donde él aterriza una vez que se ha suicidado y se va al mundo de los suicidas y llega a la Pizzería Kamikaze y de ahí se va a otros lados y anda haciendo sus desmadres y todo eso. O sea, nada más es como señalar la puerta de entrada a ese mundo, ¿no? Y suceden cualquier cantidad de cosas. A veces estaba leyendo uno buenísimo de un amigo suyo que le pide que haga un cuento para llevarse chicas a la cama, y es una reflexión sobre la creación literaria, pero también sobre lo impresentables que a veces son los amigos que están pidiéndote cosas absurdas, y simplemente se llama Todd, que es el nombre del amigo necio, ¿no? Y tiene uno que le da nombre a otro de sus libros, que la última vez que fui Hombre Bala, yo creo que Oscar nos va a platicar de algo de él. El título es una maravilla, y la penúltima vez que fui Hombre Bala, todas las implicaciones que tiene, ¿no? Y cuando uno lee el cuento, no solo es una descripción exacta del contenido del cuento, sino de la intención, de la metáfora que hay detrás del cuento, ¿no? Es como un pasado con futuro, pues. Ahorita ojalá nos dé chance de platicar un poquito sobre ese cuento. Ya sé que estoy poniendo el desorden, que el tema es Pizzería Kamikaze, pero un poquito para dar contexto, ¿no? Pero sí. Sí, ven. Perdón, sí, o sea, la idea es hablar básicamente, el pretexto para hablar de Keret es Pizzería Kamikaze, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El estilo de Keret es único. Yo cuando lo descubrí, me enganché, cabrón, o sea, automáticamente me envicié, y fue precisamente con Pizzería Kamikaze, y después fui comprando precisamente escogía por los títulos, ¿no? Y del que estás hablando de la penúltima vez que fui Hombre Bala, es que también es impresionante, y así podemos hablar de varios títulos de Keret, ¿no? Un hombre sin cabeza, y sobreviviendo a Kissinger, o sea, ¿no? Tiene unos que te invitan a leerlo, y además, como dices tú, no solo es que nos cuente relatos cortos, sino además con un lenguaje tan sencillo y con unas situaciones que a veces caen en lo absurdo, ¿no? Pero que pueden suceder. Por ahí le dan un cuento del tipo del autobús, no sé si ya pudiste leer el cuento del tipo del autobús que se detiene, que nunca se detiene, y en fin, no les voy a cagar los cuentos, pero ya estaremos hablando de los cuentos de Keret. Perdón, Roberto. No, sí. Ese que dices del chofer que
Sí, que quiere ser Dios, ¿no? Se siente Dios. Es bueno. Ese cabrón. Yo nomás quiero agregar a lo que hablaba Quique sobre los títulos. Pizzería Kamikaze, ese en sí es una metáfora. Ya una vez que estás dentro del cuento y lo terminas y vuelves a ver el título, porque, a ver, que hay algo más común que una pizzería, ¿no? O sea, el lenguaje de Keret, como les decía, es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje local. Una pizzería lo hay en todos lados y es no pretenciosa, es donde, como dicen, la comida rápida. Y agregarle kamikaze, pues, ¿qué es un kamikaze? Es un piloto suicida, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, ¿no? Es una persona que realiza una acción temeraria, es un terrorista suicida. O sea, precisamente el título le da toda la entrada y toda la metáfora al cuento. Sí, nada más ubico que una pizzería y nada más pertinente para la historia que para definir a un suicida que un kamikaze, ¿no? Exacto. Que ahí pone distintos tipos de suicidas, ¿no? Porque está el propio personaje central que se suicida por amor. Una familia que se suicida pues ya casi porque es una tradición familiar, vamos, ¿no? Están el papá, la mamá, el hermano pequeño, que son también unos personajes muy extraños. Están los árabes que están un poquito desconcertados porque no están todas las vírgenes que les prometieron si se suicidaban por razones políticas, ¿no? Anda y Kurt Cobain, eso es maravilloso. y lo critica porque a pesar de que así lo sigue sufriendo el güey, ¿no? Mi mujer es fan de Kurt Cobain y cuando le leí esa parte del cuento estaba no, pues este güey piensa que es un imbécil, ¿eh? O sea, y que quiere hacerse famoso también ahí, cabrón, pero nadie lo pela, güey. Es lo que acá llamamos un azotado, ¿no? Sí, son esas situaciones las que a mí me enganchan a este güey, cabrón. O sea, es que aquí es interesante que Kurt Cobain es como el pretexto para dejar de lado la autoflagelación. O sea, estás en un mundo de suicida, pero la autoflagelación queda fuera, ¿no? O sea, situarte en el terreno de lo absurdo con un humor negro muy, muy, muy fino, ¿no? Él comentaba que finalmente cuando tú tienes una realidad que es opresora, ¿no? El humor es prácticamente tu último recurso para mantener la dignidad, ¿no? Es prácticamente la única manera de darte cuenta que la realidad aún no te humilla cuando tienes la capacidad de mantener el humor aún en el mundo de los suicidas, ¿no? Bueno, yo quiero mencionar también que en su forma de escribir es muy visual. Él participa también en guiones cinematográficos, también en dirección de cortometrajes, en fin, es una persona que está metida en el cine. Lo que mencionaba aquí, que ahorita de los títulos de estos 26 capítulos que tiene Pizzería Kamikaze, si lo pensáramos como un guión, nos está dando casi la entrada de una secuencia, ¿no? En cada uno de los capítulos, como si estuviéramos leyendo un guión. Claro que ya después entra obviamente a la narrativa y es muy visual, tiene imágenes muy potentes. Al leer Pizzería Kamikaze ve uno a las personas que se suicidaron y te describe ese que va caminando y se va desmembrando todo conforme camina y parece que se va enderezando, ¿no? Y las personas que, oye, a ver, búscale si tiene, sí tiene cicatrices en las manos. Pues oye, pero es que esa persona que está aquí es otro personaje que aparece, sí, pero no le encontramos ninguna mancha de tortura y ese cómo se habrá suicidado, ¿no? Entonces tiene la gran cualidad de demostrar a través de lo que va narrando, lo que va sucediendo, y para mí, bueno, yo podría dibujar varias de las escenas de Pizzería Kamikaze. No, pues ahí incluso hasta distingue, ¿no? Los perfectos, ¿no? Que son los que se suicidaron envenenándose y no tienen ninguna huella corporal de violencia, ¿no? Sí. Sí, güey, sí, no, chiscado. Eran las chicas más codiciadas, ¿no? Porque no tenían ninguna cicatriz, ningún agujero de entrada ni de salida, ninguna escoriación, ningún golpe. Entonces, ahorita que decía Roberto de estos títulos que empiezan los capítulos, es que son una maravilla, pues son otra lectura. Dice capítulo 16,
en el que Ligi hace un pequeño milagro y Ari se enamora de un esquimal. Y ya viene ahí, ¿no? Entonces son 3 paginitas donde andas buscando el pequeño milagro, ¿no? Y las razones por las que se enamora del esquimal también son absurdas, pero son muy divertidas. Entonces, sí, claro. Yo no lo había visto como lo ve Roberto, de que es el anuncio, la síntesis de la escena, ¿no? Que se de la secuencia cinematográfico. Se me hace un buen apunte. A mí más bien me remitía a aquellas novelas del siglo XVI de español que te anunciaban, ¿no? Sí. De cuando don Rodrigo el Adelantado llegó después de sufrir la última derrota, ¿no? Pero también es muy buena esa observación, ¿eh? Y luego tú comentabas, Moy, también el hecho de la opresión, ¿no? Que creo que en algún momento cuando estuvimos platicando del tema hablabas yo no lo sabía, el dato que decías de que en Israel estás en lista para que en cualquier momento te puedan llamar a ser soldado al frente de guerra hasta X edad. No me acuerdo qué estabas comentando al respecto. Haz de cuenta, a los 18 años tú tienes que hacer la mili, le llaman ellos, ¿no? Entonces la mili dura 4 años. Y a partir de que terminas la mili, 4 años después, eres primera reserva durante 25 años. Es decir, el israelita promedio sabe que puede ser convocado al ejército entre los 18 y los 40 y tantos años, cualquier día de su vida. Y platicábamos en aquella ocasión que eso determina toda una forma de ver la vida y la muerte. Y determina también todo un escenario donde el suicidio es una puerta de salida a una realidad como esa, ¿no? Porque el mismo Queret comentaba que esa realidad, digamos, militarizada de su vida, les impone una dualidad un poco paradójica, ¿no? Que él comentaba que tú podías tener un amoroso padre de familia, pacifista, ecologista, y que sin embargo podría ser el comandante de una unidad de fuerzas especiales en algún momento de su vida, ¿no? Y que ese compromiso que tiene con su país y con su ejército, y una vez que se encuadra, le puede llevar a hacer las peores atrocidades posibles, como vemos que está ocurriendo en Gaza, y que sin embargo sigue siendo la misma persona, ¿no? Un poco ahí retomo lo que decía Roberto a propósito de lo que Queret rememoraba, de que él empezó a escribir cuando estaba en la mili, precisamente porque en la mili tenía que ser otra persona, y la única manera de no perderse, de reencontrarse, de buscarse nuevamente a sí mismo era escribiendo, ¿no? Porque ¿cómo recuperas tu esencia cuando de repente te ves forzado a ser un otro en el cual no te reconoces, un otro que puedes odiar de ti mismo, ¿no? Entonces, esas situaciones extremas que tienen que vivir, esta esquizofrenia en donde ahorita medio Israel puede participar en una manifestación contra Netanyahu, pero sin embargo, si los llaman a las armas cuando les toque ser reservas, pues van. Es un poco, no sé, casi parajódico, ¿no? Parajódico. Esa es una palabra de Monsiváis que me encanta. A mí también, cabrón. Cuando la paradoja pasa a ser parajoda. Pues no sé, yo creo que esa visión que tienen que tener, dada su realidad, su entorno, su contexto, primero es terrible, y segundo te lleva a tener que sobrevivir y adaptarte en condiciones que verdaderamente te ponen al límite, ¿no? Al límite de la locura o del suicidio, como se ríe él. Escribir desde el dolor, ¿no? Lo que se ha dicho en la literatura. Escribir desde el dolor, y yo no quiero... Y con humor. Cómo el humor es lo que te salva, ¿no? Cuando estás viviendo ahí en esa situación, desde todos los movimientos militares en los que han salido grandes obras y grandes escritores, porque están hablando, y como dices, una forma de decir, bueno, esta es la realidad que está ahí, bueno, pues yo voy a escribir lo que pienso, lo que opino para
tener una posición individual y no volverme uno más de todo el ejército, ¿no? Lo que hace Keret. Que vaya, si en este momento en el mundo es la zona ahorita, mi forma de ver, más problemática, ¿no? Y ahorita que comentaban, digo, es tan absurdo en cierto sentido muchas cosas, que uno de los cuentos, que es el que le da nombre al libro que comentaba Oscar, de Extrañando a Kissinger, y retomando lo que decía aquí, que a propósito de la maravillosa inteligencia con la que él elige los títulos de sus relatos, es un cuento en donde la novia de un tipo le pide como prueba de amor que le lleve el corazón de su madre, ¿no? Y entonces es toda una alegoría de cómo de alguna manera se te pide dar lo imposible, ¿no? Y es la única manera de poder seguir ahí en esa convivencia de relaciones patológicas, ¿no? Y es una alegoría de lo que pasa entre los árabes y los israelíes, y el título es perfecto, por decir, Extrañando a Kissinger, casi como diciendo, bueno, pues para negociar, Kissinger era menos ojete, ¿no? que mi novia, que me está pidiendo el corazón de mi madre. Es decir, es un humor súper inteligente, pero al mismo tiempo es demoledor, es terrible, es reflexivo. No sé, se necesita una visión del mundo muy peculiar para escoger primero las historias y después los títulos, ¿no? Ya que estamos hablando de cuentos que están en otros libros, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con todo lo que acaban de decir, que se llama Hierba. Que otra vuelta, pues, que tiene que ver el título y luego con lo que viene, ¿no? Pero es un muchacho que se enamora de una que ve en la cafetería todos los días y quiere ligársela, pero no haya cómo, y lo mejor que se le ocurre es que le va a invitar a fumar, ¿no? Y entonces va y trata de conseguir hierba y se busca a ese amigo bolsón y tramposo que todo el mundo tenemos, porque seguro tiene, y que le ayude a conseguir algo para con eso seducir a la muchacha. Y este güey lo lleva con un abogado que sí les va a dar la hierba, pero a reserva de que le hagan un favor. Que el favor consiste en ir a un juicio de un árabe que mató, por accidente hay que decirlo, a una niña judía, ¿no? Y ellos tienen que ir a gritar a favor de la niña para que el juez se impresione y dé el veredicto, ¿no? Total, para no echar a perder el cuento, se arma un desmadre y todo, y terminan dándole la hierba, y a la muchacha, bueno, no les termino con el final, pero un poco ese cuento retrata el microcosmos de lo que es la sociedad israelí. O sea, no olvidemos que en Israel viven árabes también, o sea, claro. No todos judíos. Ahí adentro hay árabes viviendo, comparten por ejemplo, comparten templo. El templo principal tiene una parte que es propiamente de mito, de rito judío, y otra parte donde se hacen ritos a la usanza. Se me fue el nombre de la mezquita. De las mezquitas, o sea, hay una convivencia, ¿no? Y se enfrentan en juicios, en asuntos legales, por los mismos derechos y todo eso. Y lo que se ve en este cuento, que también se ve en Pizzería Kamikaze, es como uno ve mal al otro, ¿no? Y muchas veces sin razón, porque en alguna otra ocasión que platicamos del tema, yo les decía que una cosa es el Estado y otra cosa es la población, ¿no? O sea, el Estado israelí tiene sus modos, y no todos los israelíes están de acuerdo con los modos que lleva a cabo el Estado israelí que representa Netanyahu. Ni todos los árabes son terroristas y están de acuerdo con los grupos extremistas, ¿no? Entonces, la realidad es más compleja de lo que puede verse cuando uno quiere ver la situación global, que es una situación terrible y todo esto, ¿no? Y Keret, pues como vive ahí, como es su entorno, como tiene sus conflictos con el asunto, como buen creador, es un señor tolerante, no tolerante, sino sensible a la existencia de los demás y a los derechos que tenemos todos de pensar como queramos, pues lo refleja en su obra, ¿no? A mí lo que me sigue fascinando es que refleje esta situación conflictiva con tanto humor. O sea,
Es que es leer y es estar muerto de la risa todo el tiempo. Como la escena aquí que en Pizzería Kamikaze, que se encuentra con unos árabes y les dicen, oigan, y entonces, ¿qué pasó con todo lo que les prometieron, no? Que cuando se iban a morir iban a estar en el paraíso. Con todo. ¿Qué pasó con eso? Es nada, pura publicidad. Sí. No, pero aparte es muy interesante porque le dice, o sea, el árabe se vuelve alcohólico porque no le tocaron las 40 vírgenes, ¿no? Pero lo interesante del caso es que este Ari que está provocándolo, ¿no? Con ganas de buscar pelea, el árabe le contesta, bueno, ¿y a ti qué te prometieron? ¿No? Exacto. Y eso es súper interesante. Vale la pena aquí comentar que el Estado israelí es un Estado laico y tiene libertad de cultos. Y en Israel, como ya comentaba aquí, que hay árabes israelíes y hay cristianos, y dentro de los cristianos hay cristianos de los 3 ritos, ¿no? Entonces, es una realidad verdaderamente muy compleja. Y básicamente tuvieron que ser así porque todas esas comunidades ya estaban allí. Así como hubo judíos que nunca se fueron a la diáspora, pues a lo largo de estos 2000 años, pues fueron quedándose prácticamente cualquier comunidad religiosa del libro y los diferentes ritos y facciones que ha habido a lo largo de 2000 años, que ha habido ahí cualquier cantidad de decisiones. Ahí creo que la diversidad es la regla, ¿no? Por supuesto, los judíos son mayoría, pero hay incluso muchísimos judíos en Israel que no son judíos practicantes y mucho menos ortodoxos. Entonces, es una visión muy plural de la vida y eso es lo que Queret trata de reflejar, es decir, a ver, no nos unanimicen, no nos reduzcan como si fuéramos solamente, ¿cómo decirlo?, unívocos, definitivamente no, ¿no? Y yo creo que todos si los hay... israelitas están en contra de Palestina. Exacto, más bien ahorita él le daba una cifra escalofriante en una de las entrevistas que le hicieron recientemente, donde decía que prácticamente en cualquier parte del mundo que está en guerra, los índices de aprobación del primer ministro rondan entre el 80 y 90%, y que ahorita Netanyahu tiene un índice de aprobación del 25%. Es decir que ahorita lo que está haciendo el ejército israelí, lo que está haciendo Netanyahu, tiene la aprobación de la mayoría de su pueblo, es una falacia. Lo que ocurre es que si es un pueblo muy disciplinado que subsistió y logró sobrevivir gracias a que todos están encuadrados, es lo que yo les comentaba, ¿no? Es decir, pueden estar en contra, pero si los llaman, van. O sea, eso es algo complejo de entender, pero es la realidad. Y están encuadrados hombres y mujeres, porque las mujeres también hacen el servicio militar. Bueno, yo también quiero comentar, volviendo a los títulos, así como de repente este título que decías de Hierba, ¿no? Y todo lo que tiene que suceder para que se consiga lo que al final detona la historia, también hay otros títulos. Yo estaba viendo ahorita, a Tubia le pegan un tiro, Tubia es un perro, ¿no? Entonces ya sabes lo que va a pasar, cabrón, desde el título, ¿no? Pero te va a contar cómo va a pasar. Y a este pobre pinche perro lo largan y se regresa y lo vuelven a largar y se vuelve a regresar hasta que el papá le pega un tiro y se va y se lleva el pinche perro y regresa el pinche perro, ¿no? Entonces es también el absurdo de la historia. Y el perro al final, después de tanto, ya no lo vuelven a largar, lo dejan que se muera de viejo ahí. Entonces, la manera en la que te cuento esos dramas, güey, porque además el perro es de un niño pequeño, ¿no? Que enfrente del niño le pega un tiro el papá, cabrón, al perro, ¿no, güey? Entonces es como lo que hablabas tú de ya cómo se vive en un país como, o en una zona como esta, en donde la violencia pues es parte de todos los días, o la posibilidad de que te llamen al frente es parte de todos los días, ¿no, cabrón? Ya como este tipo de situaciones son, supongo que, bueno, normales como nosotros vemos ahora las situaciones que se están dando de violencia en el país, ¿no? De repente por ahí, yo no he leído, pero supongo que no faltará quien esté tomando esto con humor negro también, ¿no? Entonces, ¿de qué forma vives o de qué forma
absorbes y luego transmites lo que estás viviendo, en el caso de Keret, ¿no? Pero fíjate que la del perro es una alegoría maravillosa. Bueno, primero, no puedes luchar contra la resiliencia de un perro, o sea, te va a sobrepasar, ¿no? Sí. Pero es una alegoría tremenda, yo pienso, o lo imagino ahorita a propósito de lo que cuentas, de los palestinos, es decir, van a volver y ahí van a estar, o sea, tienes que aprender que ahí se van a quedar, o sea, hay una solución de dos estados o no hay solución, ¿no? Y eso es algo que se ha quedado en el discurso, en la retórica. Híjole, son ganas de interpretarle, pero yo no sé si el perro representa a los palestinos, pero bueno. Pero con respecto a la normalización de la violencia que vivimos, no con el humor de Keret y todo eso, pero sí con mucho desenfado, está Temporada de Huracanes, se llama, creo. Uh-huh. De Fernanda Melchor. De Fernanda Melchor. ¿De quién es? De Fernanda Melchor. ¿Cómo se llama? Temporada de Huracanes. Hay una de Bev, de Bernardo Fernández, que se llama Tiempo de Alacranes, que es también muy buena. Y Fiesta en la Madriguera de Villalobos. Tú también la has de conocer, bueno. No, esa no la conozco. No tienen el humor de ¿Cómo se llama? De querer, digo, son cosas distintas, ¿no? Pero sí es una porque nosotros estamos así como muy cómodos de repente diciendo, no, es que qué mal está el Medio Oriente y todos los conflictos centenarios que acarrean, las situaciones terribles y eso, pero pues basta de repente voltear acá, ¿no? A nuestro entorno, ¿no? Hablábamos hace rato del mezcal de Chilapa y que Chilapa tiene muchas maravillas así de comida y de paisaje y lo que me digas, pero también vive una situación que yo creo que a lo mejor algún palestino si tuviera que quedarse ahí o un israelí si tuviera que quedarse unas 2 semanas no estaría muy cómodo, ¿no? Con los ardillos y los rojos y tanta madre que se toman la vida de los demás con mucha tranquilidad, ¿no? Porque además son violencias distintas. Una es esa violencia política, digamos, que tiene un trasfondo social, una justificación histórica, si se quiere decir, y otra la violencia de la delincuencia, que es gratuita, que es un abuso sin ningún sustento moral, pues, ¿no? El control territorial nada más. De seguir haciendo negocio. Uh-huh. Y dentro de toda esta vorágine, pues aparece Keret con rompiendo un poco con esas tensiones, ¿no? Hasta cierto punto, gracias a su obra y con una visión que no evita lo que está sucediendo, pero que simplemente le da otra visión, ¿no? Un giro a las cosas. Yo tampoco llegaría a la interpretación de Boyle del perro, pero sí hay humor ahí, ¿no? Sí hay humor en las situaciones que plantea, sea esta, cual sea, cabrón. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con que no dar la impresión de que Keret es un escritor israelí que está plenamente condicionado por la situación que se vive en la zona, ¿no? Yo creo que es como pocas en estos tiempos, es una literatura universal la de Keret, o sea, cuenta situaciones que a cualquiera nos pueden haber pasado. O sea, ese Ari... pues no sé por qué me recuerda tanto a uno que nosotros le decimos el buitre, ¿no? O sea, así, y algunas situaciones en el cuento de Hierba también, que por ahí las viví con algunos de los que estamos compartiendo más ahorita, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, el ser humano es el mismo y somos absurdos y ridículos en todas partes del mundo, ¿no? Y tiene un ojo para verlo y para describirlo maravilloso, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta a todos. Esto es, como tú dices, sí, es una literatura universal. Yo quisiera a lo mejor acotarla, es una literatura universalmente occidental. Digo, no estoy tan seguro. 8,000 millones de personas que hay, la forma de verlo de miles de millones que existen de habitantes en la India, en China, y toda la parte de Asia hacia Japón, la comprensión de la vida, su filosofía, su religión, su forma de ver la muerte,
Yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que ahí hay otra área. Me gustaría encontrar a otro Keret que hable de lo que está pasando, digo, en su forma de narrarlo, algún escritor coreano, ¿no? Lo que han vivido allá, o lo que ha vivido China o Pakistán, ¿no? Y encuentro que hay temas universales cuando hablamos del amor, la amistad, pues eso sí lo hay en todos lados, ¿no? Pero la forma Pero, fíjate, yo veo por dónde va tu pregunta, Robert, pero mira, para decirte que será que no los conocemos, ¿no? Que no existan. Exacto. Pero luego, si me preguntas algo así como del tipo de querer y todo eso, hay una película que se llama Parásitos, que ganó Sí, el sí. Oscar hace Que es coreana. Totalmente. podía haber escrito Keret, ¿eh? O sea, Sí. es exactamente la misma manera de vernos, así, de criticarnos, de burlarse de uno mismo. O sea, Es que mi pregunta es si esa forma es occidental o esa forma ya existe en todo el mundo, ¿no? Porque también hay Parásitos, la película que es muy buena, pero sí te narra la posición de una familia pobre y una familia rica y cómo llegan los otros y se meten en la casa de la familia de los ricos, ¿no? Y se quieren quedar ahí. Y eso puede pasar en cualquier ciudad. Sí siento que el estereotipo de ricos pobres, los pobres quieren llegar a donde están los ricos, pues lo hemos visto ya, ¿no? Pero la manera de narrar en la película se me hace formidable. Ahora, pero ahí también está que es humano y cómo te deshumanizas por ciertas cosas y todo. No es tanto la lectura de que es unos pobres que quieren ser ricos y aprovecharse, sino cómo los códigos morales son, se acomodan según según te esté yendo y te convenga. ajá. Esa es para mí es la lectura de Parásitos. Y por ejemplo, en otro nivel, también que juega con estas situaciones absurdas y la ambigüedad de los personajes y cómo se aprovechan unos de otros y esto, es el juego de calamar. Claro. También es una alegoría bueno, pues, está hecha en Corea, no sé si es coreana también, no sé, pero también son los comportamientos humanos, porque al final la cultura son los matices que existen locales, pues, pero como seres humanos nos entendemos entre todos y todos tenemos los mismos conflictos y todo eso, o sea. Pero la forma de acercarse a ellos, ¿no, Quique? Porque los 7 samuráis, ¿no? Los valores que van teniendo ellos, sí son más profundos hacia el ser, hacia adentro, ¿no? No tanto hacia afuera. Pero Los 7 Samuráis es de Kurosawa, es una película que está inspirada en, si no me equivoco, en el Rey Lear de Shakespeare, por ejemplo. Ajá. No, creo que es Hernán, pero en todo caso, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que plantea Quique, que la universalidad radica en la humanidad que retrata. Y lo demás son matices que pueden ser contextuales y que por supuesto sí de alguna manera modifican, pero lo esencialmente humano ahí queda, el conflicto básico, esencial. Y yo creo que por eso es que él tiene lectores en todo el mundo, Keret, ¿no? Yo pienso que, además yo pienso que en el siglo XXI hasta qué punto realmente se puede dividir la sociedad occidental de la sociedad oriental, cabrón. O sea, lo que planteas, ¿no? O sea, ya todo es Somos muy universal, global, güey, o sea. muy global. Ya todos Exacto, cabrón, ¿no? No hay yo no creo que exista ya esa división, cabrón, no sé. Yo creo que más que occidentalización, concuerdo más con el concepto de globalización, en una tendencia hacia una uniformidad que nos resta, no nos suma, nos resta, donde los matices justos se van diluyendo, pero esencialmente, independientemente de que todas las culturas tienen sus peculiaridades, tienen un rasgo de humanidad que les es propia y que es universal. Por eso es que la literatura de Rulfo, por ejemplo, siendo entre comillas tan eminentemente local, se vuelve universal por lo mismo, porque la humanidad que retrata la puede asumir cualquiera. Y eso es lo que hace muy bien Keret, porque él
igual que, como dices, García Márquez habla de un entorno que él conoce muy bien y sobre ese entorno geográfico desarrolla sus historias, ¿no? Lo han hecho grandes escritores de esa manera y eso también para mí es uno de los puntos que le dan mucho valor a leer a Queret. Te enteras, te metes, caminas entre la gente que vive en esa parte del mundo que está a miles de kilómetros de nosotros. Hay un cuento de él que se llama Listo para disparar, en donde en ese entorno tan estereotipado que tenemos del Medio Oriente y esa dicotomía entre palestinos e israelíes, logra reducir la anécdota al punto esencialmente humano de un tipo que quiere matar a un palestino que tiene enfrente en la mira del rifle por el simple hecho de que en el día anterior, defendiéndose del rifle de uno de sus compañeros, le dio un ladrillazo en la cabeza, lo dejó en estado vegetativo y el otro lo quiere matar por el simple hecho de que prácticamente mata a su amigo y hay un conflicto ahí porque el sargento no le permite disparar, ¿no? El tema aquí es que el conflicto ya no está en el contexto, ya no está en el hecho de que sea árabe o israelí, es simplemente la venganza como concepto esencialmente humano. Me acuerdo mucho de una película de Miko Manchevsky que se llama Antes de la lluvia, que es sobre un fotógrafo que vuelve a Serbia después de mucho tiempo y se encuentra con que ya está la guerra de los Balcanes y llega a su barrio donde los vecinos compartían el asado y ahora pues no se pueden ni ver o están en bandos encontrados y le pregunta a uno de sus vecinos que cómo empezó todo y entonces el vecino le contesta lacónicamente pues con el primer muerto. Eso ya universaliza como fuera de cualquier contexto étnico, religioso, tribal, el que me digas, los conflictos humanos se reducen a eso, a el odio que genera la pérdida y cómo eso puede escalar, como estamos viendo ahorita en Gaza, niveles de violencia verdaderamente indescriptibles, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay un contexto que de alguna manera explica o conforma una realidad en la cual se desenvuelven los personajes, pero las motivaciones intrínsecas de los personajes son universales. Es la exploración de la condición humana, ¿no? Exacto. Lo que hace que... Por eso dicen que en la Ilíada ya está toda la literatura, ¿no? Exacto. Son los mismos motivos, ¿no? Sí, ahí hay venganza, amor, o sea. Sí. Totalmente. Ya sabemos que lo que cambia es el cómo. El primero de los consejos es asegúrate de disfrutar la escritura. I think that we grow in this, we were raised in this world where people talk a lot about kind of the myth of the suffering writer. Pienso que una idea que circula de manera recurrente en este mundo es acerca del mito del sufrimiento de la escritura. Many times when you see writers talk about the books that they wrote, they say how difficult it was and to what kind of great effort they had to go to write it. And when they do that, I would suspect them and not necessarily believe them. Es muy frecuente escuchar a un escritor acerca de lo difícil que fue para él escribir y del gran esfuerzo que empleó en hacerlo. Y cuando escucho esto, tengo una tentación muy grande de no creerles. It reminds me a bit the fact that whenever I take a taxi in Israel, the taxi driver complains, you know, it's such a tough job, you never get home, you don't make a lot of money. And once I drove with a taxi driver and he says, it's a great job, I'm my own boss, I can do whatever I want. So I said to him, why do all the other taxi drivers complain? Or he said, it's simple, they don't want new people coming and taking their jobs. Es como, por ejemplo, la situación de los taxistas en Israel. Cada vez que te subes a un taxi están diciendo, este trabajo es una mierda, nunca, las jornadas son interminables, nunca hace suficiente dinero. Pero una vez me subí a un taxi y un taxista dijo, me encanta este trabajo, puedo hacer lo que quiera, el tiempo, puedo disponer de mi tiempo como se me dé la gana. Y yo dije, pero entonces, ¿por qué todos los demás taxistas se la viven quejándose? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, no quieren que ustedes vengan y les quiten el trabajo. Exacto. Bueno, por ahí Roberto lo ha de saber bien, y tú también, los que estudian literatura, por ahí tienen esta noción de las 7 situaciones, ¿no?
que en cualquier cosa que hagas siempre están son situaciones que son las mismas siempre, no importa la obra de que se trate, ¿no? Sí. Estas recetas de Aristóteles, de cuál debe ser el arco narrativo, ¿no? Porque se supone, y con mucha razón, de que hay una universalidad permanente en lo que se cuenta, ¿no? Y Querétaro es un ejemplo de ello, ¿no? Como otros de los que hemos hablado, como Rulfo, dice, o sea, el estilo es muy distinto. Tú, pues, ¿estos qué tienen que ver? Pues al final están respondiendo a una manera de acercarse a un público, pues. El escritor lo que quiere es conmover a sus posibles lectores, ¿no? Y para eso hay, consciente o inconscientemente, parámetros, pues, ¿no? O sea, Querétaro lo puedes comparar con cualquier otro. Ahorita que decías así como de que en otras culturas hay estas visiones cínicas, absurdas de la realidad, te decía de Parásitos, que me vino luego. También hay otra película muy buena que se llama Quiero ser millonario. Hindú. Que es hindú, o sea, de Bollywood. De Bollywood. El guión lo podría haber hecho Querétaro sin problemas, ¿eh? Sí, cuando la realidad es absurda, solo el humor. Ven, en Pizzería Kamikaze es muy claro, ahorita que mencionabas esto de la estructura narrativa, pues se ve el viaje del héroe, ¿no? Que es típico encontrarlo en cualquier narrativa de películas de Hollywood, ¿no? Y aquí está clarísimo cómo emprende el viaje, quién le ayuda, qué es lo que quiere lograr, todos los obstáculos que los que se va encontrando, y al final es o logra y tienes lo que está deseando, o al final no lo tiene, ¿no? Que en este caso no les vamos a decir en qué acaba, pero es muy bueno. Creo que eso es tan universal y tan recurrente que del Ulises de Homero al de Joyce no hay más que la misma búsqueda de sentido, ¿no? Porque verdaderamente estamos en un punto en donde sí estamos cuestionándonos si todo este relajo que llamamos vida tiene sentido, y la búsqueda de uno es finalmente la búsqueda de un sentido, es quizá lo esencialmente humano de todos, escritores y lectores. Y conforme vamos teniendo éxito en las tareas que nos proponemos, le vamos encontrando sentido, y cuando no tenemos el éxito dices, puta madre, ¿no? No estoy muy seguro que el éxito sea el hilo conductor, ¿no? Quizá el éxito puede ser más bien una pantalla que te haga perder sentido. No, sí, pero a lo que me refiero es en que en cuanto a la mayoría de la gente, en su momento en que le encuentra sentido, normalmente es cuando le está yendo bien. Cuando le está yendo mal, empieza a dudar, oye, ¿y esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Estoy aquí en este mundo, en este planeta? Y conforme vamos avanzando y vamos saltando los obstáculos que se nos van presentando, vamos encontrando el sentido, ¿no? Si no siempre te queda la Pizzería Kamikaze, cabrón. ¿A poco sí se hacen esas preguntas? Todas las mañanas, güey. No. No. ¿Te despiertas pensando? No. Les recomiendo meditar y entrar al silencio para que dejen de pensar en esas cosas. Yo creo que esas preguntas son cíclicas, ¿no? O sea, quedan adormecidas cíclicamente y regresan periódicamente, ¿no? O sea, porque si no te paraliza el transcurso de la vida, ¿no? O te aliena. Y de hecho a Kenneth le está pasando recientemente. En una entrevista él mencionaba que actualmente está escribiendo más poesía y ya relatos de no ficción, ¿no? Por lo mismo que está pasando él en este momento, ¿no? Y vemos que Pizzería Kamikaze es de 2008, ¿no? Sí. Entonces, también él como escritora tiene este viaje y ha pasado por varias etapas, y ahorita pues, está escribiendo diferente, ¿no? En el momento más álgido posiblemente, después del 7 de octubre. Además, murió su madre y, como él mismo dice, ya es huérfano completo, ¿no? Sí. Entonces, y los asuntos estos de octubre de hace un año también le han pegado fuerte como a todo el mundo, ¿no? El ataque terrorista. Hay en el país
tiene una columna no muy constante, pero aparece cada tanto en el país, y está un cuento que le estoy diciendo a raíz del que escribió a raíz de los ataques terroristas, ¿no? Que es una reflexión sobre la fe, muy interesante sobre la fe, porque ustedes lo han dicho ahorita, pero árabes, judíos y cristianos al final es la misma religión con 3 variantes, ¿no? Uh-huh. Eso es muy interesante. Y lo otro es una reflexión sobre la muerte de su madre, que también que le cuenta lo que está pasando, ¿no? Desde la ausencia de ella. Entonces búsquenlo, se meten al sitio del país y le buscan Queret y les van a aparecer estos artículos, ¿no? Para que les echen un ojo. Si disfrutas lo que estás haciendo. And the second advice is love your characters. And when I mean love your characters, I mean love all your characters, even the bad guys in your stories. El segundo consejo es ama a tus personajes. Cuando digo ama a tus personajes, me refiero a realmente quiérelos. Y también esto incluye a los personajes que son supuestamente los malos, los personajes que son malos. I would say that every person in this world, doesn't matter how big an asshole he is, there's at least one person in the world that loves him. Usually it's his mother. Yo diría que cualquier persona en este mundo, incluso los más grandes pendejos, tienen a alguien que los quiere. Usualmente esa persona es su madre. When you create a character, you're his mother and his father and his first cousin and his uncle and his lover. You are all of those people, and one of your commitment, for bringing this character to life, is to love him and accept him. Cuando tú creas un personaje, tú eres su madre y su padre y su primo hermano y su tío y su amante. Tú eres todas estas cosas para este personaje y tienes la obligación de quererlo y entenderlo. Todas estas reflexiones que Queret ha hecho, entrevistas que ha dado, ensayos que ha escrito y artículos periodísticos también, le han generado muchas críticas de estos 2 bandos recalcitrantes que se están enfrentando ahorita en Gaza, justo porque renuncia al tener que tomar partido de manera absoluta, porque en una situación tan compleja, tan conflictiva, tomar un partido así como lo está planteando Hamas o como lo está planteando Netanyahu, es reducir esa humanidad, esa sociedad y esa región del mundo a una simplicidad que nunca tiene, nunca ha tenido y nunca va a tener. La única posibilidad de una solución es asumir todos esos matices y todas esas diferencias que se complementan y que además se han complementado más de 3,000 años. Él alguna vez comentaba que le criticaban ser pro-israelí o anti-israelí dependiendo del aspecto específico del ensayo que abordara. Y entonces él, de manera humorística, como siempre lo hace, decía, no, yo no soy ni lo uno ni lo otro, soy ambi-israelí. En el sentido de que no puede ni reprobar ni adherirse a todas las decisiones que tome su pueblo o su gobierno. Es decir, hay siempre una necesaria ambigüedad en las decisiones que se tienen que tomar forzados por circunstancias o forzados por fanatismos. Entonces, él básicamente propone que se tiene que retomar una perspectiva compleja de la situación y incluyente de la situación para buscar una solución. Tocando ese tema, ¿hasta qué punto el mundo en general se cuestiona si lo que nuestros políticos hacen o dicen es lo correcto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estamos de acuerdo con las decisiones que se toman? Como supongo que sucede con Queret y como supongo que sucede con mucha gente en el mundo, en Ucrania y en Rusia y bla, 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 ¿no? Sí, un poco más bien la crítica que hace Queret es que no hay que asumir una postura que sea plebiscitaria, en el sentido de que todo se reduzca a sí o no, negro o blanco. No, porque reducir un problema tan complejo a una disección de todo o nada, pues es absurdo, porque no hay solución desde esa perspectiva.
Pero también hay dos bandos, mi Moy. Los que piensan que es un problema tan complejo que no se puede ver en blanco y negro, y los que piensan que debe de verse en blanco y negro. O sea, no, yo creo que hay los aspectos específicos del conflicto donde no puede haber concesiones, pero que tampoco puedes llevar la solución a un problema complejo y reducirla. Es decir... Sí, no, yo entiendo eso. O sea, hay posiciones irreductibles. Por un lado, los que toda la razón la tiene Israel y los que toda la razón la tienen los palestinos. Esos son, digamos, dos bandos irreconciliables. Y hay otro que no piensa así. Pero esos mismos bandos están enfrentados entre sí, pues. O sea, los que dicen que hay que razonar, que hay que conciliar, que hay que voltear a ver la historia, están a su vez enfrentados con aquellos otros que para eso sí se unen, para decir que los que quieren conciliar están mal, ¿no? Sí, por eso él decía... Mañana leía una entrevista con uno que se dice muy académico, famoso, analista de asuntos israelíes, y yo estaba sorprendido del fanatismo con el que hablaba sobre los palestinos. O sea, no podía creer que ese tipo perteneciera a una universidad. O sea, sí, es increíble. Por eso te digo que Queret lo que planteaba era una solución de 3 estados. Pues sí, ¿no? A manera de broma, ¿no? Decía, tendría que haber un estado palestino, un estado israelí y otro estado donde metieran a los extremistas de ambos bandos para que se pudieran matar a gusto. Sí, entre ellos, sí, claro. Porque esencialmente es tan simple como que en la lógica de la población afectada, que es la mayoría, los extremos los sacrifican. Entonces, lo que pasa es que es la mayoría que no está empoderada. Es la mayoría que por no buscar una solución bélica no tiene ni el poder militar ni el poder político para poder decantar la decisión a su favor. Es algo increíble que la mayoría sea tan débil operativamente en este momento como para modificar la correlación de fuerzas que mantiene un conflicto tan polarizado, ¿no? O sea, la situación ahorita prácticamente, como les decía, hace que no tengan opción, ¿no? Son traidores para ambos bandos los que quieren buscar una solución que contemple tomar en cuenta el punto de vista del otro. Es imposible, ¿no? Muy cabrón. Bueno, chicos, estamos llegando al final del episodio de hoy. Pizzería Kamikaze como pretexto para hablar de Edgar Queret y el marco en el que vive. Quiero agradecer, como siempre, la participación de mis amigos, colegas, compañeros y tertulianos del día de hoy. No sin antes pedirles su recomendación para las personas que nos están escuchando, chavales. A ver, voy a empezar yo porque seguro que ustedes van a tener otros diferentes. Definitivamente estos 3 libros que tengo enfrente de mí, Extrañando a Kissinger, La penúltima vez que fui hombre bala y obviamente Pizzería Kamikaze y otros relatos. Y además, si les gustan este tipo de relatos que son breves y perturbadores, vamos a ponerlo así, les recomiendo 7 casas vacías de Samantha Schweblin, una escritora argentina que tiene relatos que son elementos cotidianos y surrealistas y explora también las emociones humanas. Entonces, les recomiendo a Samantha Schweblin. Yo le recomendaría, siempre es muy complicado abordar el tema de Medio Oriente y el conflicto árabe-israelí. Uno de los mejores intentos de novela histórica que relata un poco todo el devenir del siglo XX y todos los conflictos que fueron evolucionando a la situación actual es un libro de Julia Navarro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, y que de alguna manera ilustra de una forma lineal todo el devenir histórico desde 1918, terminando la Primera Guerra Mundial y las primeras inmigraciones rusas a Palestina,
y hasta terminar con todo el conflicto que devino cuando fracasaron los acuerdos de Campo David. Realmente es interesante, es ameno, está escrito de una manera muy, muy sencilla, muy didáctica. Trata en la medida de lo posible de mantener un equilibrio entre ambas posturas. Es muy complicado mantenerlo, pero bueno, es un buen intento y creo que sí ayudaría mucho a entender muchas cosas. Otro libro es Las rutas de la seda, de Frankopan, que es un ensayo muy interesante de cómo Medio Oriente desde hace más de 3.000 años ha sido la bisagra del mundo, y entender toda la evolución histórica de esa tierra y cómo ha sido el escenario de los principales conflictos de la geopolítica internacional hasta nuestros tiempos, lo hace de una manera magistral. Y finalmente, digo, porque van a seguir recomendando los demás libros de Queret, el otro libro que yo recomendaría es un ensayo de Amos Oz que se llama Contra el fanatismo, y que tiene que ver con lo que mencionaba aquí que hace un momento, ¿no? O sea, en qué momento las posturas se vuelven irreductibles, porque hay un germen ideológico detrás, y ese germen ideológico tiene su trasfondo, tiene sus objetivos, tiene intereses sobre todo debajo, que no necesariamente son confesables, pero que siguen moviendo los hilos detrás de la terrible tragedia que estamos viendo en Gaza y en Cisjordania. Yo no voy a recomendar ya gran cosa porque ya lo recomendaron todo aquí los muchachos y ya muchachos y ya muchachos muchachos a lo largo de la plática, ¿no? Yo les digo chavales, cabrón. Chavales. Yo chavorrucos. Nada más un escritor que a mí se me hace que se asemeja con que como estuvimos platicando, que todo el mundo se asemeja a Queret, ¿no? Que es Chuck Palahniuk, y en especial Condenada, que es una novelita muy divertida porque tiene un tema similar. O sea, es una muchacha que muere y se va al infierno, pero lo tiene que recorrer, y entonces todos los lugares del infierno que se va encontrando, y es muy divertida también, ¿no? Palahniuk es el autor de Club de la Pelea, esa es tal vez su novela más conocida, ¿no? Que se hizo película. Y Michael, no sé cómo se dirá, porque es francés, Houellebecq, que tiene una novela que se me escapa ahorita el nombre, pero que es una distopía que sucedería que si los árabes, que cada vez tienen más presencia entre la población francesa, ganaran las elecciones, ¿no? Y está muy divertida también porque son todos los conflictos que se dan entre la manera de ver el mundo de los árabes y el modo propiamente occidental, ¿no? Vale mucho la pena. Se me va ahorita el nombre, pero se los pongo ahí en los comentarios del YouTube, que por cierto suscríbanse y denle me gusta, y si dejen comentarios se los vamos a contestar. Y les pongo ahí porque la verdad es que es muy muy divertida, ¿no? Y pues eso es lo que les recomiendo. Estaba pensando en otra cosa, pero ya se me olvidó. Bueno, yo quiero recomendarles Los 7 años de abundancia de Queret, para que es un libro de relatos autobiográficos en donde podemos conocer un poco más del autor desde sus primeros años hasta cuando se convierte en escritor. Vale la pena que lo lean. Me gusta mucho que hoy estuvimos hablando del libro de la penúltima vez que fui a Hombre Bala. Les recomiendo también Un hombre sin cabeza, y en fin, la obra de Queret en general. Acérquense a Queret, y yo, para acercarme a Queret, les recomendaría, hay un libro que salió que se llama Queret en su tinta, que son cuentos de Queret, hechos novela gráfica por 14 artistas mexicanos. Vale la pena que se acerquen a este libro, y a partir de este libro se van a acercar a la demás obra de Queret. Yo, si tuviera que recomendar a alguien que no hubiera leído a Queret, le recomendaría definitivamente La pizzería Kamikaze. Y también, aunque no tiene mucho que ver con el programa, quiero recomendarles el libro de El Club de la Reencarnación de mi contertuliano Roberto Castellanos Omaña, ex sargento del Colegio Militar. No. Y también El Mezcal de Chilapa, que tampoco estaba dentro del programa, pero los que tengan posibilidad
sino aquí a través de Quique Vela estamos exportando mezcal de Chilapa para todas aquellas personas que nos escuchan fuera del país. Si quieren probar. A que haga hasta 100 comentarios en el YouTube, le vamos a regalar. No, les vamos a dar un ticket para decirles con la dirección donde pueden adquirir el mezcal o el libro. O el libro. Y no fui sargento del colegio militar, ¿eh? Oiga, mi libro de Colebeck, ya lo acabo de checar, se llama Sumisión. Sumisión. Vale la pena. Okay. No, y si pues no pueden acudir a la famosa pozolería Casa Licha. Ándale, también. Y ahí pueden comprar el mezcal de la casa que se llama Agua de Tigre. Tienen por lo menos 3 variedades, el de pechuga, el de cupriata y el de espadín. Ya le está echando a perder el negocio, Oscar. Sí, no jodas, cabrón. No se van a arrepentir, créanme. Recomiendo otra novela negra aparte de la de Roberto. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en una emisión más de a ver si no la cago, de la Cueva de los Cuentos. Los cuentos de la cueva. De los cuentos de la cueva, cabrón. Eso ya está a propósito. No, te juro que luego, es que como ambas empiezan con C, la cago casi siempre, cabrón. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.